Señor, te damos gracias por este día de vida que nos has dado. Gracias por la salud de todos, por gracias por mantenernos con vida, por darnos alimentos y por cuidar de todos nosotros. Te agradecemos, Señor, por, por permitirnos estar en esta clase con Mario y te agradecemos por cuidar a las personas. Bendito Dios, te damos gracias. Amén. Amén. Muchas gracias, Avi. Pues bueno, la clase de hoy es muy breve. Eh, Solamente vamos a avanzar en poquito de lo que vamos a ver de las Escrituras en el capítulo 4, pero pues es importante que le demos continuidad porque si no se nos hace costumbre el no estudiar. La vez pasada terminamos ya la sección en la cual Pablo está hablando sobre mirar el rostro de Jesús. Esta sección la empezó en el versículo 18 del capítulo 3, con esto concluyó. Y se fue de ahí hasta el 4:6. 3:18 es cuando habla de gloria en gloria, que nos vamos transformando, la manera en que conocemos a Jesús va creciendo cada vez más. Y terminó esta sección en el 4, versículo 6, en el cual habla nuevamente del mirar el rostro de Jesús. Él mencionaba que esta mirada pues es transformadora, el vernos reflejados en el rostro de Jesús como aparece en las Escrituras, pues obviamente nos transforma. Esto tiene obviamente también un trasfondo, ese trasfondo que necesitamos recordar, pues tenemos que remontarnos hasta el capítulo 2 en el cual habla de sus planes del viaje, en el cual también más adelante menciona sobre pues las luchas que había tenido, la incertidumbre que le había causado el no encontrar a su hermano Tito. Y en el capítulo 3 pues más que nada, pues también habla del pacto, el nuevo pacto, que era importante recordarlo para el contexto del versículo 7, que es el que vamos a ver el día de hoy. Haciendo un repaso nada más, dice, así que todos nosotros a quienes nos ha sido quitado el velo, podemos ver y reflejar la gloria del Señor. El Señor, quien es el Espíritu, nos hace más y más parecidos a Él a medida que somos transformados a su gloriosa imagen. El objetivo de vernos reflejados en el rostro de Jesús, de perdernos en la palabra de Dios, es que seamos cada vez más y más a la imagen de Jesús. Como consecuencia, dice aquí Pablo, por lo tanto, ya que Dios en su misericordia nos ha dado este nuevo camino, nunca nos damos por vencidos. Rechazamos todas las acciones vergonzosas y los métodos turbios. No tratamos de engañar a nadie ni de distorsionar la palabra de Dios. Decimos la verdad delante de Dios y todos los que son sinceros lo saben bien. Aquí Pablo mencionó varias cosas que le va a traer el verse en el rostro de Jesús, como ya mencionamos, ser transformados, el también reflejar la gloria de Jesús que nosotros vamos viendo. El tener este nuevo camino nos hace que no nos rindamos, que no dejemos de predicar la palabra de Dios y que a diferencia de los falsos maestros, todas aquellas cuestiones que son vergonzosas y los métodos turbios que utilizaban los enemigos de Pablo, en la iglesia en Corinto, pues quedaran anulados. Pablo no trataba de engañar a nadie, no distorsionaba, sino simplemente hablaba la verdad, y esto era consecuencia de conocer más y más a su Dios. Versículo 3 nos dice, si la buena noticia que predicamos está escondida detrás de un velo, solo está oculta de la gente que se pierde. Satanás, quien es el Dios de este mundo, ha cegado la mente de los que no creen. Son incapaces de ver la gloriosa luz de la buena noticia. No entienden este mensaje acerca de la gloria de Cristo, quien es la imagen exacta de Dios. Esta sección lo que nos muestra es que va a haber personas que no ven esta luz. Nosotros, gracias a Dios, nos fueron abiertos los ojos y ahora podemos ver esta gloriosa verdad, esta gloriosa noticia que es el Evangelio. Pero hay personas que son incapaces, han sido cegados, uno por su propio pecado, su propio deseo de mantenerse el pecado, dos por Satanás, quien es el Dios de este mundo, nos dice así la Biblia. Y estas personas que son cegadas no entienden el mensaje de la gloria de Dios, quien es la imagen exacta de Dios, perdón, no ven la imagen de Cristo, quien es la imagen exacta de Dios. Entonces, lo que estamos viendo acá es que hay personas que son engañadas por el sistema falso que Satanás ha creado, el sistema con muchas religiones, con muchas tonalidades diferentes, con muchas enseñanzas falsas, pero Pablo les dice una diferencia brutal con respecto a los falsos maestros que nos lleva al versículo 7 que vamos a ver hoy.
Dice, como ven, no andamos predicando acerca de nosotros mismos. Es decir, nuestro mensaje no está enfocado en Pablo ni en su virtud. Dice, predicamos que Jesucristo es Señor y nosotros somos siervos de ustedes por causa de Jesús. Termina esta sección diciendo, pues Dios, quien dijo que haya luz en la oscuridad, hizo que esta luz brille en nuestro corazón para que podamos conocer la gloria de Dios que se ve en el rostro de Jesús. El pasaje es muy claro y Pablo les está diciendo una y otra vez cosas que van en contraste con los falsos maestros. Estos falsos maestros, recordemos que habían hablado mal de Pablo. Los falsos maestros, una vez que Pablo había predicado el Evangelio a la gente, que les había enseñado la Biblia, que les había hablado del buen camino, del nuevo pacto de las Escrituras, llegan estos falsos maestros con una pinta de justicia, con una pinta de sabiduría, engañan a la gente y les hacen pensar que pues son unas personas santas, unas personas puras, con motivos buenos, pero en realidad lo único que querían era beneficiarse. ¿Y qué empezaron a meter como mentira? Como lo vimos a principios del capítulo 3, pues quizá lo que ellos estaban mencionando era que tenían que seguir el Evangelio más ciertos rituales de los judíos, cosas que pues ellos siendo gentiles nunca se les pidió, cosas que la Biblia jamás exige para la salvación, pero estos judaizantes se sentían superiores y como consecuencia de que ahora el mensaje que ellos predicaban era diferente al que Pablo les estaba hablando a los corintios, pues obviamente tenían que manejar una versión de Pablo que fuera algo maldito, es decir, esto, que quemaran a Pablo. ¿Con qué me... ¿Y qué quiero decir con esto? Que decían, pues es que Pablo enseña mentiras, es que Pablo distorsiona la verdad, es que Pablo solamente habla de sí mismo, es que Pablo se cree superior. Por eso todos estos versículos que mencionamos, en los cuales Pablo les dice, yo mientras más conozco a Dios, menos quiero ser como estos falsos maestros dicen que soy. Significa esto que yo no distorsiono la verdad, yo no hablo de mí mismo, no busco mi propia gloria, no hablo del pacto antiguo sumado al evangelio. Todo lo que yo hago es predicar el nuevo pacto, como ya vimos que hace un buen ministro. El nuevo pacto solamente se centra en Jesús, sin agregar los rituales externos. Pero también había cosas que quizá le inventaban a Pablo y que más adelante en esta carta Pablo les tiene que decir, hermanos, no crean lo que estos falsos maestros les dicen, porque ellos se comparan a sí mismos, piensan que son lo máximo y entonces pues ustedes van a creer en una mentira si creen en las cosas que ellos dicen. En la carta de Segunda de Corintios, capítulo 10, Pablo les dice, no se preocupen, no nos atreveríamos a decir que somos tan maravillosos como esos hombres. ¿A qué hombres se refiere? Pablo está hablando de estos falsos maestros que se creen maravillosos, que se creen muy inteligentes, que se creen como los iluminados, los elegidos de Dios. Y Pablo les dice, jamás nos atreveríamos a considerarnos tan maravillosos, tan grandes como ellos, que les dicen qué importantes son ellos, pero solo se comparan el uno con el otro, empleándose a sí mismos como estándar de medición. Pablo les dice, qué ignorantes. Como la iglesia estaba siendo engañada por estos falsos maestros, por estos mentirosos que querían agregar cosas a lo que Pablo siempre estuvo mencionando que era el Evangelio de Cristo, Pablo les tiene que decir, bueno, yo no me quiero echar flores, yo no quiero hablar bien de mí mismo, no quiero que ustedes piensen que yo soy el mejor, el número uno, el más poderoso, el más inteligente, el mejor apóstol, pero ¿saben qué? Pues les tengo que decir la verdad. Yo tengo que hablar de lo que yo soy sin pensar que voy a jactarme o a decir que yo soy maravilloso. Para nada estaba eso en la mente de Pablo, pero como tenía que hablar contra ellos y la iglesia pues los veía así como, uy, qué maravillosos son estos hombres que hablan de la ley, de las escrituras, de la Torá, de la Biblia. Entonces, las estaban metiendo ideas tan raras en su cabeza. Pablo les dice, pues yo les voy a tener que hablar de la verdad. Pablo, pues les escribió esta carta, como ya dijimos muchas veces, en medio de un gran sufrimiento. Esta carta, pues quizá no sea como aparece aquí, Pablo que estaba escribiendo. Pablo estaba sufriendo, Pablo estaba triste, como lo vimos mucho en la introducción. Y ya les había escrito previamente a ellos algo bien importante sobre su ministerio. Les dijo lo siguiente en Primera de Corintios 15. Pues yo soy el más insignificante de todos los apóstoles. Aunque Pablo había trabajado muchísimo, aunque Pablo había tenido una aparición y un nombramiento especial de Dios, él siempre se consideró
como el más insignificante de todos los apóstoles. Sin embargo, Pablo exigió el ser reconocido como apóstol. No les dijo, oigan, por favor, considérenme apóstol. Para nada. Pablo les dijo, yo lo soy, pero soy el más insignificante. De hecho, ni siquiera soy digno de llamarme apóstol después de haber perseguido a la iglesia de Dios como lo hice. Sin embargo, lo que ahora soy, que soy el apóstol a los gentiles, soy aquel que les llevó el evangelio a ustedes, corintios, aquel que trabajó 18 meses para que la iglesia creciera. Todo eso que soy se debe a que Dios derramó su favor especial sobre mí, y no sin resultados, pues he trabajado mucho más que cualquiera de los otros apóstoles. Pablo estaba diciendo que su labor había sido mayor que la de los otros, incluyendo a Pedro y a Juan. Pero Pablo les dice, no fue mi esfuerzo, no fui yo, sino que Dios que obraba a través de mí por su gracia. Así que no importa si predico yo o predican ellos, porque todos predicamos el mismo mensaje que ustedes ya han creído. Para Pablo, lo más importante era este mensaje, que es el Evangelio. Sin embargo, estos fraudulentos, estos gaznápiros, estaban mencionando cosas diferentes al Evangelio y estos poco inteligentes estaban quedando confundidos. Por lo tanto, Pablo tiene que poner orden en la siguiente sección. Los versículos 4, 7, bueno, del capítulo 7, versículos, no es cierto, ya lo estoy cambiando. Capítulo 4, de los versículos 7 en adelante, Pablo les está diciendo algo bien importante que tiene que ver con esto que les acabo de mencionar. Pablo no está diciendo soy superior, soy un elemento indispensable en el predicar el Evangelio. Pablo nuevamente habla de su humildad y les está diciendo algo que la iglesia necesita recordar. Ahora, en el versículo 7, tenemos esta luz que brilla en nuestro corazón. ¿De qué estaba pensando Pablo? ¿Qué estaba pensando cuando mencionó esta luz? ¿A qué se refería con esta luz? Pues si lo comparamos con los versículos previos, primero habló del ver el rostro de Jesús, como ya comentamos. Entonces, en estos versículos Pablo mencionó diferentes cosas que el Evangelio había traído como beneficio y eso es la relación de ver el rostro de Jesús a través de las Escrituras. Previamente les habló de predicar el nuevo pacto. Todo esto, Pablo les está diciendo, es una luz, es un mensaje que brilla en nuestro corazón. Pero nosotros mismos, ¿cómo somos? Ya por haber conocido el Evangelio, somos de otro nivel, somos iluminados, pensamos que somos tan grandes como estos gaznápiros que están engañando a los demás. Pablo les dice, no, para nada, somos como frágiles vasijas de barro que contienen este gran tesoro. Esto lleva un poquito de historia. En esta época y desde años antes, lo que hacía la gente en este clima, donde estaban allá en Palestina, en Turquía, en Asia Menor, en Macedonia, en Grecia, luego querían guardar sus cosas en, pues, lugares que les permitieran que no se echaran a perder, que el calor, la humedad o las condiciones del clima no las echara a perder. Entonces, ¿qué es lo que hacían? Este gran tesoro que tenía Pablo, pues les dice, lo estoy guardando en algo como todo el mundo lo hace. Son estas vasijas de barro que antes utilizaban en esa época. Y lo que hacían era poner un tesoro, incluso metían oro, metían metales preciosos aquí y los escondían, los tapaban para que no les entrara humedad, pero tampoco para que estuvieran expuestos a que la gente los viera. Bueno, algunos comentaristas piensan que en las parábolas que Jesús utilizó cuando alguien compra un terreno y encuentra un gran tesoro, pues si buscamos dibujitos, casi siempre van a aparecer en un cofre y ese cofre va a tener pues adentro el tesoro, porque así nos han enseñado. Pero en ese tiempo no se guardaban en cofres. Lo más frecuente es que los tesoros los pusieran adentro de estas vasijas y no en cofres. Quizá la persona que estaba pues excavando ese terreno, lo que hizo fue romper con la pala esta vasija y encontrar el oro ahí adentro. Era algo muy frecuente en ese tiempo. Y Pablo toma este ejemplo y les dice, bueno, así como los tesoros son guardados en estos vasos frágiles de barro, que por fuera pues no se ven bonitos, que están incluso así feos, que les puede crecer hongo, que se pueden romper, así nosotros somos. Pablo se consideraba a sí mismo un vaso frágil. Les dijo,
yo no soy un elemento de oro, de titanio, de plutonio, de un metal así caro. Él les decía, yo soy un vasito así de barro. Pero dentro de mí, dentro de nuestro corazón, está este gran tesoro. El tener una relación con Cristo, el poder predicar del nuevo pacto, y esto para mí es bien importante. Por lo tanto, Pablo les dice, esto deja bien en claro que nuestro gran poder proviene de Dios. En ningún momento Pablo se estaba proclamando como el superapóstol, diciendo, a través del trabajo que yo he hecho, soy superior y me merezco el aplauso de ustedes, iglesia. No, Pablo les está diciendo, todo lo que Dios ha hecho a través de mí es predicar este evangelio para que ustedes tengan esta relación con Dios, para que ustedes conozcan este nuevo pacto y no hay nada que aplaudirme a mí. Toda la gloria es de Dios y les repite, no de nosotros mismos. ¿Qué podemos nosotros aprender de este versículo? Pues obviamente la gran humildad con la que Pablo estaba hablando. Pablo en ningún momento, al hablar de las verdades que tenía su ministerio y al hablar de las mentiras de estos falsos maestros, se estaba gloriando. Simplemente Pablo les decía la verdad. La verdad era que él se enfocó en darle toda la gloria a Dios y eso es algo que nosotros podemos aprender. Como cristianos, pues debemos estar recordando que este gran tesoro está en nuestro corazón, aquí como lo dice Pablo, y que nuestra obligación es compartirlo con aquellas personas que no tienen este beneficio. Número dos, si hay resultados, si la gente conoce de Dios, si la gente se vuelve discípula de Jesús, mantener nuestra postura humilde. Dios simplemente utilizó a estos vasos frágiles, a estas vasijas de barro que contienen el gran tesoro del Evangelio para que otras personas lo conocieran. Era tan precioso el tesoro que se metía aquí que algunas personas metieron rollos de las escrituras, es decir, copias en realidad, metieron estas copias en estas vasijas. Y al meter estas vasijas, lo que hacían era preservarlas, le ponían su tapita, cubrían esta vasija y aquí adentro estaba el rollo, el papiro, las escrituras, y así duraron un montón de años. Estas escrituras después se encontraron aquí en las cuevas de Qumran. Eh, no sabemos en realidad quién las encontró. Un hermano me dijo que un niñito que estaba ahí con sus cabras, porque era pastor, se metió en una de esas cuevas y encontró esas vasijas. Lo que halló adentro fueron unos textos que, bueno, actualmente se han dado cuenta que son copias muy confiables del Nuevo Testamento, pero esto es la idea importante que tiene Pablo, de decir, no importa la vasija, el recipiente, lo que importa es el contenido. Y este contenido, pues es el mensaje del Evangelio que nosotros podemos predicar. Como cristianos, de este versículo podemos sacar, como les comenté, varias aplicaciones. Recordar esta parte que tenemos en nuestro corazón, mantener una postura de humildad y glorificar a Dios como Pablo lo hizo en todo momento. Hasta aquí vamos a terminar el día de hoy. No sé si hay alguna duda, alguna pregunta, algún comentario. ¿No? Perdón, se me fue la onda y les puse un par de versículos más. Todavía tenemos tiempo. Entonces, vamos a rápido a verlo porque termino con esto. Primera de Corintios 1:29 les dijo Pablo acá. Recuerden, amados hermanos, que pocos de ustedes eran sabios a los ojos del mundo o poderosos o ricos cuando Dios los llamó. En cambio, Dios eligió lo que el mundo considera ridículo para avergonzar a los que se creen sabios, y escogió cosas que no tienen poder para avergonzar a los poderosos. Dios escogió lo despreciado por el mundo, lo que se considera como nada, y lo usó para convertir en nada lo que el mundo consideraba importante. Como resultado, nadie puede jamás jactarse en presencia de Dios. Uno podría decir, oye, pero ¿cómo me va a usar Dios si yo soy medio tonto, si yo soy medio torpe, si yo no hablo bien, si yo estoy medio feo, si no tengo carisma, si mi sonrisa está fea, si estoy chimuelo, si yo no fui a la escuela? En realidad nada de eso le importa a Dios. Recuerden al grupo de hombres que se agarró Jesús para que fueran sus discípulos. Digo, aquí no sé quién es quién, pero pues se nos menciona que Juan era sí, el apóstol del amor, pero también era el hijo del trueno junto con su hermano. Se ve que tenían un carácter brutal. No podemos decir nada de Pedro, porque ese Pedro era intempestivo, era tremendo.
Mateo, que se encargaba de recolectar impuestos, Judas, que andaba siempre ahí robándose del dinero de los demás, y así podríamos mencionar diferentes cuestiones que cada uno de estos hombres tiene y que al final el maestro los terminó utilizando, así como nos puede utilizar a nosotros. Pablo les decía en esta sección, lo más feo del mundo, lo más vil, lo más bajo, fue lo que Dios utilizó para que nadie pueda jactarse. Señor, estas personas llegaron gracias a mi capacidad, a mi intelecto, a mi sabiduría, a mi poder, a mi oratoria. Estas personas llegaron porque tú hiciste la obra en ellos, como ya también lo vimos en el capítulo 3. Es el Espíritu Santo el que transforma, el que toca el corazón, el que hace que la gente pueda creer en él. Y ahora sí, terminamos. Había preparado estas diapositivas, pero se me pasó. ¿Dudas, traumas, quejas, comentarios? ¿No? Todo bien. Entonces le voy a pedir por favor a la maestra Mau que nos despida en oración. Vamos a orar. Padre, te damos gracias en esta noche, gracias por tu palabra, gracias porque tú nos has escogido, Señor, y has puesto tesoros en nosotros, Señor, y que podamos honrarte en esta tierra, Señor, y glorificarte. Gracias por la vida de estos chicos. Ayúdales en esta semana, por favor, ayuda a Mario también, y gracias te damos por la clase. Así oramos en el nombre de Jesús. Amén. Gracias, profesora.